persona madura. Dice, madurez. Y tiene mucho que ver con, o sea, lo aplicamos también en lo natural, ¿no? En la naturaleza dice, estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Hay frutos que no se pueden comer verdes, ¿cierto? Un banano verde yo no me lo como. Tal vez frito o en sancocho, que no sé cómo sepa. Pero un banano maduro, oh, con un vaso de leche. Es que madurez, estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Apliquémoslo a nosotros. Aplíquelo a su vida. Usted y yo tenemos que dar fruto. Como hijos tenemos que dar fruto. Dice Juan 15 que el que no da fruto, ¿qué? Lo cortan y lo echen a ¿qué? Entonces, espiritualmente, ¿será que debemos alcanzar madurez? Debemos ser ese fruto que ha alcanzado un desarrollo. Y nuestro desarrollo espiritual, escúcheme lo que le voy a decir. Nuestro desarrollo espiritual no se alcanza viniendo los miércoles y los domingos a la iglesia. Hay gente que está muy equivocada. Y no leen la Biblia sino cuando vienen aquí al culto. ¿Qué problema para encontrarla cuando cuando llega la hora de venirse para acá? O la dejan en la iglesia. Claro que eso no pasa aquí. A las personas que nos están visitando hoy, no, eso no pasa aquí, ¿oyó? Eso es en Marte, en Júpiter. Claro. Excusas vamos a tener, ¿sí o no? Hay unos que dicen, aquí la cargo a toda hora, porque en el celular, como ya todo se puede cargar en el celular. Entonces, no. Pero llega el momento de hablarle a alguien y no se acuerdan ni de un versículo siquiera. Ven una situación y ahí mismo se van por otro lado. Qué madurez espiritual la que tenemos, ¿cierto? Dice otra definición: estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Esas son definiciones del diccionario de la lengua española. Definiciones aún de psicológicas, ¿no? Pero las voy a tener en cuenta para hacer un paralelo con lo que espiritualmente necesitamos. ¿Amén? Algo sirve de acá. Dice que es una persona de juicio, que es prudente y sensato. O sea que la insensatez es inmadurez. La persona insensata es inmadura. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel le tocó dar 40 años vueltas en el desierto? Por inmaduros. Porque la madurez, ¿qué alcanzó el Señor cuando padeció? ¿Qué alcanzó el Señor cuando padeció? Obediencia. O sea, la madurez tiene mucho que ver con obediencia. El pueblo de Israel fue desobediente. La madurez nos sirve de mucho a nosotros los hijos de Dios para alcanzar el propósito, para lograr lo que el Señor ha establecido, para no seguir dando vueltas. Yo conozco gente que da vueltas por todas las iglesias de una ciudad. No son el cuerpo, sino la sangre de Cristo. Anda por todo el cuerpo, por todo. Esas personas son inmaduras, porque nunca se van a establecer, nunca van a fijar su espiritualidad en algo concreto. No echan raíz. Entonces,
cualquier viento de doctrina se lo lleva. Una persona madura es una persona que tiene identidad. Dígale al que está a su lado, una persona madura tiene identidad. Primero con Cristo y después con el lugar donde lo alimentan. Amén. Otra dice, edad del individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no ha alcanzado la ancianidad. O sea, aquí se deja ver de que no es por los años. La madurez no es por los años. Me gusta esta definición. Escúchela bien. Dice, persona que cuenta con un pensamiento y una conducta que indiscutiblemente la alejan de cualquier tipo de actitud que se pueda definir como infantil. Ay. Hay personas adultas que piensan como niños o que actúan como niños. También pasa lo contrario. Hay personas o niños o jóvenes que piensan como un adulto. O sea, lo contrario. Les repito otra vez. Persona que cuenta con un pensamiento y una conducta que indiscutiblemente la alejan de cualquier tipo de actitud que se pueda definir como infantil. Que acepta las críticas, las analiza y estudia para mejorar. Que sabe controlar sus ataques de mal genio. Ay, me hablaba a mí el Señor, oiga. ¿A cuántos todavía el mal genio a veces los ataca? Bendito sea el Señor. Inmaduros todos nosotros, ¿ah? Y esa es una de las tantas áreas en las cuales tenemos que madurar. Porque la mentira también es inmadurez. La murmuración es inmadurez. La envidia es inmadurez. La autosuficiencia es inmadurez. Los temores es inmadurez. Dice, sabe controlar sus ataques de mal genio, que acepta las consecuencias de sus actos sin ampararse o justificarse en excusas, que ha superado la fase de envidia y celos por los demás. Una persona celosa es una persona inmadura. Y no solamente hay celos con la esposa o con el esposo, hay celos con los hijos, hay celos en el trabajo, hay celos ministeriales. Gálatas 5, 19 en adelante habla de las obras de la carne. Una persona inmadura es una persona que se mueve en las obras de la carne. Aquí las definiciones que le di son definiciones psicológicas, definiciones de una persona madura, natural. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con lo espiritual también. ¿Qué es madurez espiritual? Es caminar en obediencia a Dios. Diga al que está a su lado, es caminar en obediencia a Dios. Eso es madurez espiritual. Y vuelvo y le digo, y usted no, ya hice el primer nivel de madurez. No.
La madurez no se mide por tiempo. Se mide por actos, por actitud, con hechos. Dice que la persona madura valora a los que están a su alrededor. Entonces una persona inmadura, ¿qué hará? Vive pendiente de los errores, de lo malo. Nada le sirve, nada le gusta. Vamos un momentico a Efesios 4. Del 11 en adelante, Efesios 4:11. Aquí hay como un orden. Diga orden. Diga orden. La madurez es cuestión de orden. Tenemos un Dios de orden. Amén. Dice el Efesios 4:11, dice, y él mismo, está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar. O sea, perfeccionar es madurar. Es dar una medida. ¿A quién? A los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Diga, nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Entonces hay un orden. O sea, la mayoría de nosotros llegamos inmaduros a la iglesia espiritualmente, con muchas cosas encima, con muchos conceptos, con muchas estructuras, con muchos pensamientos. Pero por eso Dios dio un orden en la iglesia, para comenzar a perfeccionar. Yo le decía a usted, madurez significa perfecto. Perfeccionar a los que van a estar en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es un proceso donde hay que limpiar, donde hay que sanar, donde hay que renunciar, morir. Espiritualmente traemos herencia, y no buena, mala, iniquidad, maldiciones generacionales, pecado, tantas cosas que hay. Gracias. Que es necesario que pasemos por eso. Y cada cosa que vamos a establecer, cada cosa que el Señor nos va a limpiar, va a ser probada. Y en la prueba es que se va a madurar. En esa prueba que usted va a vivir como familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, es donde va a ser probado y probada la madurez que hay en usted. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tenemos? ¿Por qué tenemos que madurar? Porque mire lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces, ¿cuál es nuestra madurez espiritual? Conocer cada vez más a Cristo, parecernos cada vez más a Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender, amados? Yo tengo algo claro, estoy convencido de que el Señor quiere que crezcamos. Si Dios lo trajo a un lugar, nos puso en un lugar, es porque Él quiere ver crecimiento en nosotros como hijos. Quiere que maduremos como hijos. Y quiero decirle algo. Así como Dios quiere que usted y yo crezcamos, que maduremos, el diablo también quiere meter la mano para que usted no alcance el propósito divino. Y es donde usted y yo tenemos que esforzarnos. Es allí donde usted y yo tenemos que tomar una actitud diferente, una decisión diferente. Su proceso de maduración espiritual arranca cuando usted decide reconocer a Cristo como su Señor. Y yo le voy a explicar porque es que hay muchos que han cometido un grave error. Porque nos muestran a un Cristo como Salvador solamente. Sí, la salvación es importante. Pero yo quiero decirle algo a usted en esta mañana y quiero que lo tome en su espíritu. El propósito de Cristo venir a la tierra no es solamente la salvación. El propósito de Cristo haber venido a la tierra era poder establecer un más gobierno de Dios sobre la tierra. Y para poder que el gobierno de Dios esté en la tierra se necesita de alguien que gobierne. ¿Usted quién cree que Dios escogió para que gobierne esta tierra? Y al que está a su lado, a usted, a los hijos. O sea, necesitamos madurar para entender el propósito por el cual usted está acá. Vaya un momentico a Hebreos otra vez, Hebreos 6. Hebreos 5. Claro que no, vaya a 6 que ahí está igual, en la misma hoja está, la mía está en la misma hoja y en la suya también. Hebreos 5. Hebreos 5, vamos a leerlo del 11 en adelante. Dice el escritor de Hebreos que siempre para mí, siempre así es Pablo, pero pues no lo puedo, o sea, los que han estudiado no dan con claridad, pero yo siempre digo, Pablo dice en la carta de los Hebreos, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando de lo que tiene que ver con Melquisedec, con Cristo como sumo sacerdote. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga, tardos para oír. La madurez espiritual tiene que ver con el oír. Cuando somos tardos para oír, no entendemos, no obedecemos. La madurez igual obediencia. Si somos, uno oye y obedece, eso es madurez. Cuando usted es tardo para oír, eso le genera a usted duda. Eso le genera a usted
el pensar, el reflexionar las cosas de Dios. Y cuando usted y yo comenzamos a reflexionar en las cosas de Dios, a argumentar las cosas de Dios, nos volvemos inmaduros. Porque viene desobediencia. ¿Será que sí? ¿Será que si lo que el pastor está hablando allá o el que esté parado ahí, que el Señor ponga, ¿será que sí será verdad lo que yo tengo que hacer eso? Tardos para oír. Hay cosas que son muy sencillas de establecer, pero hay otras que son un poquito más complicadas. Pero sea fácil o sea difícil, ¿a qué nos manda el Señor? A obedecer. Mira al que está a su lado, a obedecer. A no ser tardos para oír. Dice, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En este proceso de llegar al Señor, claro, hay unos que, los nuevitos, pues tienen que comenzar con leche. Pero los que ya llevan un tiempo en la iglesia ya comen frijoles con garra, chicharrón, chorizo, costilla, sopa de verduras, sólido. No digo más porque me da hambre. Una tilapia ahorita dice la pastora. Ay, Dios mío, deje así. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Diga inexperto. Diga inmaduro. Diga tardo para oír. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Los que han alcanzado una medida, los que han alcanzado una estatura en Cristo. O sea que la madurez, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque es del Espíritu. La madurez espiritual trae una nueva revelación. Gracias por esos 3 amenes. Gracias por su entusiasmo. La persona que alcanza un nivel de madurez espiritual entiende mejor la Biblia. Porque viene una revelación mayor. Y no se sienta mal si usted no entiende la Biblia. Yo le tengo la solución. Tenga más tiempo con Dios. Lea más. Tenga más intimidad con Dios. Sencillo. Yo sé que aquí debe haber niños, porque es un proceso. Aquí llega gente cuando el Señor necesita que alguien lo conozca, lo trae.
Y créalo que con esas personitas tenemos la leche ahí listica. En el segundo piso está la lechería. Pero aquí está el restaurante fuerte. Alicia conoce del Señor, ¿cierto? Ah, bueno. Jorge conoce del Señor. ¿Sí o no? Sandra también. Aquí la niña va a aprender. Está muy grande para mandarla para la lechería hoy. Escúcheme lo que le voy a decir. El Señor necesita que maduremos espiritualmente. Sí o sí. Porque para poder lograr el propósito que Dios quiere como iglesia, que es gobernar, necesitamos madurar, crecer, alcanzar la estatura, la medida, para que nada nos haga salir corriendo, para que ninguna otra doctrina errada lo haga pensar ni tan siquiera en que usted no conoció la verdad. Aquí enseñamos la verdad, por eso usted ha sido libre. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura sabe qué es bueno y sabe qué es malo, porque ha ejercitado sus sentidos espirituales, ¿no? Yo creo que uno le puede pasar a una personita que está empezando que de pronto vuelva atrás. Pero una persona que lleve años recibiendo la palabra, que haya entendido, es muy difícil. Yo le voy a dar algo que me daba el Señor a mí. Quiero compartirle una revelación que me dio el Señor cuando estaba haciendo el tema. Y es que la madurez es igual a convertimiento genuino. La persona que se convierte genuinamente al Señor es una persona que alcanza la madurez. Con razón. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Yo sé que usted conoce personas que han transgredido, que están en el mundo, que están fuera de la iglesia, como usted lo quiera llamar. Una persona madura no juzga a ellos. Se juzga uno primero. Escúcheme bien lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo maduro espiritualmente, lo primero que tengo que hacer es yo diariamente analizarme cómo estoy con el Señor. Las verdades que hoy se están dando en este lugar no son para los que están afuera, son para los que están aquí adentro. Amén. Si yo le estoy diciendo que la madurez es igual a convertimiento genuino, es para que usted analice cómo está usted en su vida espiritual. ¿Qué estatura ha alcanzado? ¿Sabe una cosa? Todo lo que dice en la palabra fue para las iglesias. Diga, iglesias. Estas cartas fueron para iglesias, no fueron para la gente que estaba afuera. Dentro de la iglesia hay maduros e inmaduros. Pero ¿cuál es el propósito de nosotros como pastores? Que usted y yo maduremos. Porque es lo que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere una iglesia madura.
Una persona madura espiritualmente es una persona que no se enoja. El pastor le da atención. Es una persona que no se enoja si lo que él piensa o quiere no se hace. Es una persona que siempre, antes de ver los defectos del que está al frente, se ve los de él. Es una persona que ayuda a los demás. Una persona madura espiritualmente es una persona que tiene misericordia, caridad por los demás. Que si está haciendo calor y no hay ventiladores, usted no se va a enojar ni se va a estresar. Usted está en el espíritu, no en la carne. Amén. Que si un niño lloró, está delante de usted, usted no se va a enojar. Usted busca la manera de solucionar ese problema como Cristo lo solucionaría. Es que aquí está el detalle. No es como usted y yo pensemos. Inmediatamente cuando usted tenga una situación, inmediatamente piense, ¿qué haría Cristo en esta situación? Porque ¿quién es la medida que nosotros tenemos que tener para madurar? La mayoría, el 99% de veces actuamos como nosotros pensamos. Reaccionamos como nosotros somos. Y lo más tremendo, a veces ni pedimos perdón cuando la embarramos. Madurez espiritual. Caminar en obediencia a Dios. 1 Corintios 2, 6. Amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría va ligada con la madurez. Haga un ejercicio. Usted hoy ha alcanzado un nivel de madurez. Y usted se encuentra con una persona que no tenga ese nivel de madurez, amigo suyo, amiga, familiar. ¿Cierto que a veces las conversaciones se tornan como muy diferentes? Como que el dialecto de la otra persona como que ya como que no es como lo mismo que nosotros hablamos. Como que las ideas de ellos y el pensamiento de ellos es muy diferente al de nosotros. Porque hemos alcanzado sabiduría, y no de este siglo, no de este mundo, sino la sabiduría que viene del Espíritu de Dios, del cielo, que es muy diferente a la Santiago habla, el apóstol Santiago habla en su carta de la sabiduría animal, diabólica o celestial. Cuando nosotros alcanzamos un grado de madurez espiritual, somos sabios para hablar. Le repito otra vez, cuando nosotros alcanzamos un grado de madurez, somos sabios para hablar. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? Aborrecer el pecado. Hagamos la operación. Entonces la persona sabia que habla sabiduría es la que
la que ha podido superar el pecado, la que ha podido salir de esos niveles de contaminación, lo que dice Gálatas, ¿no? Es la persona que no anda en la carne, sino que anda en el espíritu. Es la persona que habla sabiduría, la persona que alcanza madurez. Volvemos otra vez aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que yo le decía ahorita, el que alcanza madurez, alcanza un nivel nuevo de revelación. Ya le digo por qué, mire lo que dice acá. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado Dios. ¿Para quiénes? Para los que lo aman, para los que han alcanzado madurez. El que ama a Dios alcanza madurez, porque el que ama a Dios no quiere hacer nada que vaya en contra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando alcanzamos madurez espiritual, tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted conoce lo que Dios tiene para usted, pero yo tengo que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente para poder lograr escuchar la voz de Dios. Ya no soy tardo para oír, sino que tengo mi oído dispuesto a la voz de Dios. El que es maduro, escúcheme bien, el que es no maduro es de Venezuela, no, el que es maduro espiritualmente no toma decisiones a la ligera. Escúcheme bien. El que es maduro espiritualmente, primero escucha la voz de Dios. Por inmaduros espiritualmente es que cometemos muchos errores a veces. A veces nos casamos a destiempos, porque no le preguntamos a Dios si es el tiempo, si es la persona. Y le hablo a los jovencitos que están acá, Nicola, a la que niña enseguida, ¿cómo se llama? Isabela, a Valeria, a Esteban, a Juan David, a Josué, a Camila, a Daniela, a Aura todavía no se ha casado. Ya casi. Bueno, esperemos que la palabra que hoy le ha hablado el Señor la reciba en su espíritu. Madurez espiritual. Dice, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga, el hombre natural, el hombre que anda en la carne, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Solo el que es maduro, el que alcanza una medida y una estatura, ¿no? Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hablábamos en Hebreos que los maduros son los que disciernen espiritualmente lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, vamos como uniendo todas estas ideas porque todas nos llevan a una sola cosa,
madurez espiritual. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Oh, eso es sabiduría. El que ha madurado, el que ha alcanzado un nivel, habla con tanta seguridad que no es juzgado, porque habla con sabiduría, habla con seguridad, habla con autoridad. Amén. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16, mira lo que dice el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios es el único que conoce la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Y termina con un desafío, termina con algo tremendo. Esa porción dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga al que esté a su lado, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no se ría, créalo. Que hay unos que le dicen, pues, yo como que no tengo la mente de Cristo. Necesitamos llegar a ese nivel, a esa estatura, a esa madurez de tener la mente de Cristo. Porque de lo contrario, seremos como niños. Los niños hacen berrinches. Los niños son desobedientes a veces. A veces. A vesitas. A los niños no se les puede dar cosas fuertes, porque no las entienden. Y yo creo que mire lo que le voy a hablar en este momentico de parte del Señor. Los niños no entienden muchas cosas, pero los que han alcanzado una estatura y una madurez entienden totalmente lo que el Señor dice. Se llama revelación. Revelación. Dice en Colosenses capítulo 1, no lo busque, solamente escúcheme. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una persona madura hace esto, dice, para que andéis como es digno del Señor. La persona madura camina como es digno. O sea, andar es caminar hacia una dirección correcta, ¿no? Andar es caminar con un destino exacto, específico. La madurez espiritual es eso. Alcanzar una medida, una estatura que nos lleve a un propósito específico. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Necesitamos cada día alcanzar un nuevo nivel espiritual. Si queremos lograr el propósito que Dios necesita de cada uno de nosotros. Una de las cosas que nos llevan a crecer espiritualmente es leer la palabra de Dios. Escúcheme bien. Es leer la palabra de Dios. Aquí hemos tratado de instruir a la gente, a las personas que están en este lugar, a leer la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios todos los días, usted va a alcanzar madurez, porque usted va a escuchar todos los días la voz de Dios.
y la va a obedecer. La va a escudriñar y la va a obedecer. Y en la medida en que usted obedezca, crece. Amén. Yo le voy a dar algunas características de una persona espiritual madura. Es una persona que tiene templanza, dominio propio, que no se deja influenciar fácilmente de nada ni de nadie, que si está solo en el computador a las 12 de la noche y sale algo, no se queda ahí porque nadie lo está viendo, inmediatamente corta eso. Que le van a ofrecer un negocio torcido, no lo hace, porque entiende qué es lo bueno y que tiene discernimiento, que no camina en adulterio ni en fornicación, que no roba, que no miente. Dominio propio, templanza. Es una persona que tiene paciencia, que es constante, que es sincera, que es prudente. ¿Usted está analizando lo que yo le estoy diciendo y se está autoevaluando? Usted es una persona que su fortaleza es el Señor. No es lo que sabe, no es lo que piensa, no es lo que hace. Su fortaleza es Cristo. Es una persona que ha alcanzado un nivel de fe a causa de las pruebas que ha vivido. Una persona madura ha alcanzado un nivel de fe mayor. No me responde, piénselo un momentico. ¿Usted cree que ha alcanzado un nivel de fe mayor? ¿Lo hace que llegó a Cristo? ¿O antes le bajó el nivel de fe? ¿Ya no tiene nada de fe? Porque si usted ha madurado, su fe tiene que ser muy diferente a la que tenía cuando llegó a este lugar. O cuando empezó en los caminos de Cristo. Es mi madurez la que refleja a Cristo en mí. Amén. Cierre su Biblia, mi amado. Cierre sus ojitos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a madurar. Que establezca en cada uno de nosotros la obediencia, la sujeción. Eso es madurez. Cuando usted se sujeta a su autoridad, es maduro. Ha alcanzado un nivel de madurez espiritual. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Maduramos en la medida en que nos humillemos más.
Alcanzamos estatura espiritual en la medida en que reconozcamos lo que hay dentro de nosotros todavía. Pero también en que podamos comenzar a renunciar a todo eso que obstaculiza el que yo pueda crecer espiritualmente. Hoy es el tiempo para que si aún te mueves en la ira, en la soberbia, en el mal genio, sueltes eso. Suéltalo. Renuncia. Si todavía te afecta que te digan algo, es porque aún falta madurez. Si aún te cuesta trabajo obedecer, en tu casa, en tu trabajo, en la congre, es tiempo de comenzar a obedecer. Hay que rendir ese viejo hombre a los pies de Cristo. Alcanzamos madurez en la medida en que nos despojemos de ese viejo hombre. Alcanzamos madurez en la medida en que renunciemos a los deseos de nuestra carne. Alcanzamos madurez espiritual cuando sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Alcanzamos madurez cuando nos despojamos totalmente de lo que somos y dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor. Hoy nos has mostrado aún cosas que necesitamos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder lograr esa estatura que tú anhelas de nosotros. Que usted pueda, allí donde está, renunciar a la ira, al enojo. Renuncia a lo que usted cree que necesita renunciar para crecer más espiritualmente. Usted y el Espíritu saben lo que tienen que hacer. Usted y el Espíritu de Dios son los que saben qué está afectando tu vida para no alcanzar la estatura de Cristo. La injusticia es inmadurez. ¿Estás siendo injusto en tu casa? Hombre, mujer, hijo, ¿cómo está la justicia en tu casa? ¿Hay madurez? Su palabra dice que Él terminará la obra que empezó en cada uno de nosotros. La perfeccionará. Tenemos que salir de la comodidad en que estamos. Tenemos que salir de la inmadurez en que estamos. Tenemos que salir de todo lo que nos impida crecer espiritualmente. Declaramos que ya pasamos la etapa de la niñez espiritual. Salimos de esa etapa de la niñez espiritual y comenzamos a crecer en el nombre de Jesús. Yo declaro que comienza a haber un crecimiento espiritual en las personas que están en este lugar. Crecimiento, una madurez espiritual en los que están en este lugar.
madurez para alcanzar el propósito de Dios. El que se airaba ya no se enojará más. El que mentía no mentirá más. El que pecaba no pecará más. Cuestionará más. Sometemos nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que toda reacción que tengamos la vamos a hacer conforme a como la haría Cristo. Pensaremos como piensa Cristo, hablaremos como habla Cristo. Y no es que usted deje de reír, no es que usted deje de disfrutar, porque madurez no es que usted ande haciendo mala cara a toda hora. Madurez es que usted no se ría, que usted no disfrute, no. Madurez es que usted, cuando tenga que reaccionar, reaccione de mejor manera. El gozo de Dios no puede perderse en los hijos de Dios. Gozo, yo declaro que viene gozo sobre este lugar. El gozo de Dios. Toda amargura sale del corazón de sus hijos. La amargura no es de Dios. Doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ¿Qué tal si se pone sobre su espíritu? Yo te doy mi corazón. Y después pueda recibir esa canción en su espíritu. Vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada Rendimos nuestro ser, lo rendimos completamente mientras haya a tus pies, aliento en Señor. mí. Dios, haz tu Rendimos esas áreas que no hemos querido rendir, Señor, y que nos han impedido crecer espiritualmente, alcanzar la estatura de Cristo. Queremos lograr el propósito por el cual tú nos estableciste en esta tierra, Señor. Renunciamos a toda inmadurez que haya en cada uno de nosotros. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda inmadurez espiritual. Declaramos que el Espíritu nos perfeccionará. Vivo para ti. Entenderemos todo lo que el Señor dice
y lo obedeceremos. y mi corazón Se activa espíritu de revelación sobre cada uno de los que están aquí. El Espíritu le revelará a cada uno lo que tienen que comenzar a hacer para crecer espiritualmente. Obediencia, revelación y mi corazón. por causa de la madurez de tus hijos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, Espíritu Santo. Más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí, Señor. Cada día. Yo menguo para que tú crezcas, Dios. Mi vida se sujeta a la obediencia en Cristo Jesús. Declaramos la congregación Diseños del Cielo sujeta a la obediencia en Cristo Jesús. Declaramos la congregación Diseños del Cielo en un nuevo nivel espiritual a partir de hoy, Señor. Declaramos que recibimos una nueva revelación, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han bajado a corazón de hombre, van a comenzar a llegar para los que amamos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.